Buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí en este espacio. Mi nombre es Liliana Arias Moreno, hago parte del equipo de la red Pensando el Chocó. Hoy tenemos una charla pensada para mejorar todo nuestro perfil profesional. Hemos diseñado una agenda que inició hoy y está diseñada para que nosotros cambiemos esas narrativas acerca de nuestro perfil profesional, acerca de cómo nos proyectamos como profesionales chocuanos. Y va a haber una cantidad de charlas en torno a habilidades blandas, habilidades duras, cómo mantener una entrevista, cómo obtener ese poder de negociación frente a una oferta salarial, cómo modificar tu perfil en LinkedIn y demás. Hoy doy paso entonces a Anderson Romaña y a nuestro invitado especial, Mario Rivas. Anderson es nuestro expositor y moderador. Es abogado de la Universidad Tecnológica del Chocó, miembro de la red Pensando al Chocó, es becario de instituciones como la Embajada de Estados Unidos, la Fundación Konrad Adenauer, Departamento de Estado y la Fundación Mi Sangre. Recientemente es graduado de la promoción del programa de hombres en trayectoria empresarial HTE del CESA. Y Mario Rivas, nuestro invitado especial, es ingeniero industrial, cuenta con más de 17 años de experiencia y actualmente se desempeña como director de precios y transferencias de Kroll. También fue gerente senior en Ernst & Young, en Oriente Medio, Luxemburgo y Colombia. Ha ejercido también y es docente catedrático de programas de maestría, especialización en diferentes universidades del país. Bienvenidos a todos los asistentes. Gracias por conectarse, gracias por su puntualidad. Anderson, el escenario es tuyo. Liliana, muchas gracias por esta presentación. De verdad, bienvenidos a todos. Hoy tengo el gran honor, pero también la enorme responsabilidad de poder hablarles en este espacio sobre el título de nuestra presentación formalmente, que se llama Liderazgo más Visión Empresarial, desbloqueando narrativas. En este espacio tendremos la oportunidad de hacer distintas reflexiones un poco profundas, donde van a haber frases contundentes, mensajes claros, pero también recomendaciones para todas estas personas que están interesadas en involucrarse un poco en el sector empresarial y conocerlo más profundamente, con una idea de que permita desbloquear narrativas que en cierta medida no permiten que las personas puedan acceder también a algunos espacios o que entiendan que tienen todo el poder y las habilidades para acceder a las oportunidades. Siendo así, les voy a presentar la agenda del día de hoy. Nuestra agenda está conformada de esta manera. Primero, liderazgo más que palabras, y ahora les voy a explicar qué significa eso. La segunda, empresario afro, nos hacemos el interrogante. Y como tercero, los 3 planes para la marca personal, que la idea es socializar estos 3 puntos para pasar, con la conversación que vamos a tener con nuestro invitado especial, Mario Rivas, que se encuentra aquí en este espacio, y qué felicidad que lo tengamos aquí como el ejemplo de lo que vamos a conversar. Siendo así, iniciemos nuestra conversación, y nuestra conversación inicia con esta frase. Dice: hemos aprendido a quedarnos con el honor y no con la responsabilidad. Nicolás Uribe. Nicolás Uribe fue presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, es un empresario bastante importante, colombiano, muy reconocido, y en un evento donde tuve la grata oportunidad de conocerlo y de tener como ese contacto con él, él dijo esta frase que retocó mi mente, y es: nosotros los seres humanos hemos preferido quedarnos con el honor que con la responsabilidad. Y la frase, en pocas palabras, lo que quiere decir es que en muchas ocasiones, cuando asumimos roles de dirección, sea en cualquiera de los sectores, hemos preferido, y aquí entra un poco ese interrogante de lo que es el liderazgo, más allá de asumir la responsabilidad de mi rol y tratar de generar un impacto positivo, sea en mi región, en mi comunidad o con las personas con las que laboro todos los días, prefiero quedarme solamente con el diamante que significa mi cargo, o los aplausos que me dan en las diferentes redes sociales. Yo creo que es un llamado y esta charla es una invitación
no tanto para hablar de qué es el liderazgo, sino hablar de esas acciones de liderazgo que son importantes del diario vivir y que tienen que retumbarlos un poco en nuestra mente, precisamente porque hace parte un poco el ejercicio de lo que es ser líder. Entonces, esta es la invitación del día de hoy como primera imagen, a quedarnos con la responsabilidad y no quedarnos con el honor. Pero esta primera imagen va muy relacionada con la segunda imagen, se las voy a mostrar. Dice, el problema de nuestra época es que la gente no quiere ser útil, sino importante. Esta frase la dice digamos, un escritor que se llama Winston Churchill, perdón, y tiene una experiencia y un conocimiento bastante amplio respecto de por qué es importante comenzar a motivar a la gente a que genere utilidad más allá de mostrarse importante. Y si ven, estas dos frases se parecen mucho, solo que la una, digamos, se enfoca mucho más en la que la gente prefiere quedarse con el honor, pero acá lo ubica mucho más desde una visión de utilidad. ¿Cómo soy útil en la sociedad? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué puedo hacer precisamente para generar ese avance, ese desarrollo que quiere mi región, que quiere mi comunidad, independientemente en el sector en el que me encuentre? Entonces, iniciamos un poco con estas dos frases contundentes que a mí me retumbaron la mente, si les soy muy sincero, y que también invitan a la gente a que las piense, porque es importante que cuando llegamos a un cargo, independientemente cuál sea el cargo, comencemos a pensar de que más allá de buscar de que nosotros seamos el centro de atención, cuál va a ser la utilidad y cuál va a ser la responsabilidad que vamos a tener en esos espacios, precisamente con el entendimiento de no solamente abrir caminos para nosotros, sino cómo abrir caminos para otros. Entonces, iniciamos con esta frase y ahora pasamos a este punto de la conversación, que aquí entramos un poco ya no tanto a hablar directamente de lo que significa la responsabilidad y la utilidad, sino a hablar de el liderazgo desde nosotros hacia los demás. Y aquí entra una particularidad que bueno, en muchas ocasiones esos son interrogantes que nos hemos hecho constantemente, y es por qué es importante tener conversaciones incómodas. Este señor se llama Tim Ferriss, y él en un tiempo, digamos, escribió varios libros interesantes, pero yo creo que la frase más icónica de este señor es esta: el éxito se mide por el número de conversaciones incómodas. Y es una frase muy corta, pero muy contundente, porque nosotros nos preguntamos constantemente cuántas conversaciones incómodas tenemos con los demás, pero no cuántas conversaciones incómodas tenemos con nosotros mismos. Y cómo esas conversaciones incómodas de una u otra forma ayudan a construir un poco esa idea de qué camino quiero recorrer y cómo ese camino de una u otra forma me va a permitir abrir espacios o abrir caminos. Y yo creo que en cierta medida a veces las conversaciones incómodas, por más difíciles que sean, y a veces que uno, y les hablo desde mi ejemplo personal, a veces asimilarlas es mucho más difícil, son necesarias precisamente para la construcción de ese camino que queremos ver. Precisamente parte también de esas conversaciones incómodas, parte esa segunda pregunta, esa pregunta que está ahí en el espacio de esa diapositiva, y es: ¿qué quieres ser en la vida de las personas? ¿Cicatriz o huella? Y esa pregunta nace porque precisamente en esas mismas conversaciones incómodas es qué acciones, cuáles son mis actitudes que yo tengo con los demás, que hace que con algunas personas tal vez parezca que yo dejo cicatrices o con otras dejo huellas. Pero cómo a partir de hoy, con mis acciones y mis actitudes, permito que sean más huellas que cicatrices. Y esa pregunta no es de mi autoría, la verdad. Esa pregunta viene de muchos espacios donde la gente menciona: es que yo quiero dejar huella en la vida de las demás personas. Yo quiero dejar, yo quiero ser una persona que abra espacios, que abra oportunidades, pero eso se hace precisamente desde el fortalecimiento del ser, no solamente desde el deber ser. A veces nos hemos acostumbrado mucho, y con esto concadeno lo que vengo diciendo en las anteriores diapositivas, nos hemos concentrado mucho en ser los excelentes profesionales más brillantes y más exitosos, pero no entendemos de que en muchas ocasiones solo la calidez humana es lo que a uno le puede permitir y le abre puertas. Y digamos, en este espacio quiero poner un ejemplo exacto de lo que me ha pasado a mí en mi vida personal y profesional, y es que en muchas ocasiones las puertas no se han abierto por el perfil tan brillante que pueda llegar a tener, sino porque sencillamente tuvo una acción delicada, una acción bondadosa con alguien que ni siquiera con una intención de tener algún resultado de eso pasó.
Entonces yo creo que estamos invitados precisamente a esta conversación hablando de esta primera parte del enfoque liderazgo, a cuáles son las huellas que estoy dejando en los demás, qué le estoy transmitiendo a mis amigos, a las personas que tengo acerca, a mis mentores, a mis mentees. Cómo eso me permite también, digamos, no solamente concentrarme en mi propósito personal, sino que entender de que somos un cúmulo de todo, que el éxito de Anderson, el éxito de todos los que están aquí presentes, no depende solamente de una persona, sino que depende de un grupo de personas que te acompañan en ese camino para poder llegar a ese objetivo que tanto quieres. Siendo así, seguimos a la siguiente diapositiva y aquí viene algo muy interesante que este libro, les comento, me marcó en muchos sentidos, porque si ven parte de la conversación hemos tratado muchos temas del ser, cómo comenzar a tener responsabilidad, generar utilidad, dejar huella en los demás, hacerse las conversaciones incómodas, pero aquí entro con un tema más allá del ser al hacer. Y vamos encaminando un poco de esa idea de pasar un poco del liderazgo también a la visión empresarial, que ahora les comento más en detalle. Pero quiero hablarles de este apartado y estos dos señores, Juan David Aristizábal y Andrés Acevedo, son dos emprendedores de Colombia brillantes que decidieron juntarse los dos para crear este libro que se llama Ante todo, hacer algo. Cómo vencer la inercia, y pasarla a la acción. Y ellos en el libro tienen esta pregunta: ¿cómo hacer o por qué es importante hacer cuando nadie nos está diciendo qué hacer? Y nosotros como seres humanos nos hemos acostumbrado siempre a esperar una respuesta, a esperar un significado, a esperar a que el propósito superior del universo, de la vida, nos dé la respuesta y el camino por el cual tenemos que comenzar a caminar. Pero estos señores en este libro comienzan a decir, lo que pasa es que usted no tiene que esperar a que le llegue la gran idea en 5 años. Usted inicie con lo que tienen en los primeros 2 días que pensó en una idea y comienza a planearla, comienza a ejecutarla, porque eso es lo que le va a permitir a usted pasar, como ellos lo llaman en el libro, del tiempo muerto al tiempo vivo. Y cómo pasar del tiempo muerto al tiempo vivo. Ellos lo ponen en ejemplos muy puntuales y por eso me encanta este libro, porque este libro no es como que le están diciendo exactamente lo que usted tiene que hacer, sino que le ponen ejemplos de la vida real, que es, en pocas palabras, cuando usted en el tiempo muerto prefiere quedarse 3 horas pegado a Instagram o a otra red social en vez de aprovechar, por ejemplo, esas, no sé, 2 horas y media, solamente media hora en Instagram y 2 horas y media practicando un nuevo idioma, tratando de trabajar en algo que le permita a usted en cierta medida avanzar y seguir creciendo. Entonces, estos señores que son unos emprendedores excelentes, colombianos los dos, escribieron este libro y le enseñan a uno cómo comenzar a hacer sin esperar a que el otro le diga qué tiene que hacer. Entonces, digamos que esta es como y aquí hago una invitación a que lean este libro, porque este libro es potente. Este libro no solamente se enfoca en pensar de que el ser es el centro de todo, sino que el hacer también hace parte de esa estrategia. Y ellos en una conversación, y con esto termino este apartado, decían, lo que pasa es que alguien nos dijo cuando escribimos este libro que nosotros nos dedicamos a hablar del hacer, pero no enfocábamos en el ser. Pero uno de los expositores, que fue Juan David Aristizábal, dijo algo brillante. Lo que pasa es que usted no puede comenzar a ser si no hace. O sea, usted primero, para mejorar, no sé, usted quiere levantarse más temprano, entonces, ¿qué tiene que hacer? Acostarse más temprano para poder levantarse mucho más temprano. Es que usted quiere leer un libro. No, entonces, ¿qué tiene que hacer? Comenzar a construir la rutina. Y todo eso significa hacer. Entonces, vean cómo el hacer y el ser van muy retroalimentados y cómo esto un poco va muy alineado al enfoque de liderazgo que les queremos mostrar en esta presentación. Y con esto, digamos, finalizo la primera parte de lo que es el liderazgo. Y es que, queridos compañeros, compañeras que están aquí en este espacio, primero necesitamos un liderazgo asertivo, necesitamos un liderazgo que hable, que diga, que a pesar de, independientemente de las diferentes posturas, de las diferentes formas de ver la vida, aporte precisamente como una forma significativa de tomar decisiones en pro de lo que nosotros necesitamos.
Necesitamos un liderazgo que incomode, no solamente el liderazgo que dice sí, sí, me parece, no, necesitamos el liderazgo donde diga no me parece, necesitamos el liderazgo que mencione, que haga, que recalque la importancia, sobre todo en este caso de la presencia de personas afrodescendientes en los diferentes espacios, pero no el liderazgo de reproche, sino el liderazgo donde dice, señor, venga, a mí me parece que esto es importante tenerlo en cuenta. Eso es importante, que mi perspectiva, mi visión sobre las cosas también sea considerada, porque eso también hace parte como tal de lo que es el espacio y lo que representa en donde estoy. Y por último, perdón, necesitamos un liderazgo que se transforme con el tiempo. ¿Y qué significa esto? Necesitamos liderazgos adaptativos, liderazgos que entiendan de que lo que se vivió hace un año no se va a vivir ni hoy ni en un año. Y tenemos que entender esto porque a veces nos quedamos siempre con la idea del liderazgo que teníamos en el 2015, cuando hoy tenemos una idea de liderazgo totalmente distinta. Y aquí viene la parte más chévere de la conversación, y es que enlazo perfectamente tanto lo que es el liderazgo asertivo, el liderazgo que incomoda y el liderazgo que se transforma en el tiempo, con la conversación que vamos a iniciar a partir de este momento, que ya es tocar un poco la visión empresarial. Entonces, bien, iniciamos con esta gran pregunta, pero esta gran pregunta inicia con una gran reflexión que ya se las voy a comentar. Y dice, ¿alguien sabe cuál es el alcance del gobierno corporativo de una empresa? Inicio con esta pregunta porque, ¿qué pasa? Y voy a poner una reflexión que es personal, que la viví en el Chocó, en todos los años que viví en el Chocó, en los espacios en los que estuve. Y pasa que me encontraba en muchas situaciones con las que, por ejemplo, había mentores o profesores que me los encontraba en la calle y me decían, Anderson, lo está haciendo bien, usted va a ser el próximo alcalde del Chocó, perdón, de Quibdó, usted va a ser el próximo gobernador del Chocó. Anderson, yo lo veo usted ocupando la secretaría departamental de salud, cualquier secretaría. O Anderson, yo lo veo usted tan piloso que yo de verdad me siento muy orgulloso y siento que usted va a ser un diplomático importante del sector público en Colombia. Pero muchachos, les comento algo desde lo que ahora es mi realidad y que ahora que trabajo en el sector, digamos, en el sector privado, sobre todo en el sector empresarial, y que entiendo todas estas dinámicas, yo me hacía la siguiente pregunta: ¿por qué a mí nadie en ninguno de los espacios en los que estuve en el Chocó, en los espacios académicos, en los espacios con líderes, con profesores, con mentores, hasta con mi propia familia, nunca me dijeron, Anderson, usted va a ser el próximo CEO de tal compañía? Anderson, usted va a ser el próximo que va a participar en la junta directiva de la empresa Calderón, la junta directiva del Grupo Éxito. Usted va a ser parte va a ser chief of staff. O sea, ¿por qué nunca en un espacio como en el Chocó me dijeron, no, usted no solamente tiene que estar en lo público, usted también puede estar en lo privado y usted también puede hacer parte de estas conversaciones del sector privado? Y se lo juro que fue para mí una de las reflexiones más lindas que yo tuve de por qué es importante que la gente afrodescendiente comience a tener una presencia importante en el sector privado. Porque claro, a veces nos acostumbramos a lo que el entorno nos da. Y es que, claro, si yo estoy en el Chocó y tal vez si seguiría viviendo en el Chocó, tal vez en este momento estaría trabajando en el sector público, no en el sector privado, porque en ningún momento ni en ninguno de los espacios en los que estaba me incentivaba la conversación. Pero aquí no quiero buscar con este ejemplo culpables de algo, porque nadie es culpable de nada de lo que ve en su entorno y lo que ve en su contexto. Entonces, digamos que esta conversación de gobierno corporativo nace cuando yo tengo el grato placer de iniciar, digamos, un programa que se llama Hombres en Trayectoria Empresarial en el CESA, y comienzo a entender todo lo que existe en el gobierno corporativo. ¿Y por qué el gobierno corporativo es importante? Porque es importante entender que el director ejecutivo, le tiene que rendir cuentas a la junta directiva, y por qué la junta directiva es el máximo órgano de representatividad de una empresa, y que ahí en esa junta directiva se tienen que tomar importantes decisiones de la empresa en general. Y entonces fue, wow, o sea, yo no conocía este mundo, yo no conocía por qué es importante y hoy en Colombia la presencia de personas afrodescendientes en las juntas directivas sigue siendo muy bajita. Y si les doy un dato, en el 2022 McKinsey sacó un estudio que decía que solamente
el 0,4% de mujeres afrodescendientes hacían parte de juntas directivas. E imagínense en el contexto de hoy, el tema no ha avanzado mucho y sigue siendo un reto y sigue siendo una invitación de por qué es importante que nosotros sigamos motivando estas conversaciones. Siguiendo con la conversación, que precisamente era lo que ya lo que introduje en esa parte, porque es importante que haya y se vea representada en las juntas directivas de las diferentes empresas y de las diferentes compañías en Colombia una diversidad en las juntas directivas, porque lo que manifestaba McKinsey en el 2022 y que, digamos, unos años después también se han hecho otros estudios y otras investigaciones, es manifestando, señores, lo que pasa es que no solamente tenemos que tener a personas que piensen igual como nosotros, que vengan de las mismas posiciones de nosotros, sino que sean personas que también tengan otras perspectivas que nos ayuden al crecimiento de la empresa. Una de las líderes afrocolombianas que más o menos creo que mucha gente la conoce y que tengo el placer de conocerla y que me ha acompañado también en mi proceso de liderazgo y que ha sido un puente para mí en el sector privado es Paula Moreno. Paula Moreno es yo creo que las únicas mujeres afrodescendientes, afrocolombianas también de aquí el país, que se ha dedicado a participar en juntas directivas y que han mostrado, digamos, en voz alta la importancia de la presencia de personas afrodescendientes. Hay otros líderes que están haciendo un trabajo magnífico y maravilloso, claramente, que no lo voy a desconocer, pero digamos que ahí es donde está el llamado de por qué es importante que esto no solamente quede en una conversación, sino que cada vez nosotros nos veamos reflejados en estos tipos de espacios donde se toman decisiones muy importantes, no solamente de empresa, sino también de país, aunque uno no lo crea. Entonces, aquí viene también algo importante. Ahí Diana mencionaba a Sandra Inestrosa, que es la directora presidenta de HP Colombia, que es orgullo nuestro y que de verdad representa también un poco de por qué seguir pensándose en posiciones directivas en el sector empresarial es importante. Gracias, Diana, por esa mención que se me pasaba ese gran dato. Aquí viene algo interesante y es preguntas que debemos hacernos. ¿No estamos invitados a la conversación en el sector privado? ¿O no estamos o no tenemos el, digamos, no tenemos el conocimiento o hay un mínimo interés, digamos, con este tema de hacer parte del sector privado? ¿Será que es por desconocimiento o mínimo interés? ¿O será porque definitivamente no nos quieren invitar a la conversación? Y dejo esta reflexión no para buscar una respuesta, sino para que ustedes también se la lleven y se pregunten, porque posiblemente hay de las dos, pero ahí tenemos que buscar un poco cuál es ese camino que vamos a comenzar a construir y ese camino que vamos a comenzar a edificar a partir de ahora y con la conversación que vamos a tener. Preocuparnos por crear una agenda que pueda crear valor y no solamente agendas reivindicativas. Y con esto quiero hacer una mención muy puntual y es, yo no es que esté en desacuerdo con las agendas reivindicativas, me parecen importantísimas, me parecen necesarias, pero también es importante, compañeros, comenzar a crear valor precisamente para que las oportunidades y todo lo que nosotros estamos pensándonos hacer precisamente para la visibilidad de las personas afrodescendientes en Colombia no solamente queden en agendas reivindicativas, sino que agendas que creen oportunidades, que le creen oportunidades a la gente y que le abran espacios a la gente. Y con esto termino porque ya me escribió mi querida Liliana en el chat de que me quedan 3 minutos y es lo siguiente. Y con esto ya comenzamos un poco la conversación que queremos tener con nuestro invitado especial, Mario, y es los 3 planes. Primero, un plan de formación. A mí me enseñaron estos 3 planes, pero yo creo que a nosotros muy poco nos los enseñan. Y yo creo que es clave precisamente para la construcción de camino. Usted tiene que tener un plan de formación, o sea, tener cursos, diplomados o proyectos que usted le permitan seguir creciendo, que le permitan seguirse informando. Como segundo, un plan de comunicaciones. Porque es importante de que, por ejemplo, hoy en LinkedIn la presencia de personas afrodescendientes sigue siendo muy bajita. Hoy LinkedIn es la plataforma digital donde no solamente se publican ofertas de empleo, sino que también usted puede hacer conocer su carrera, su recorrido, su experiencia, lo que usted quiere, lo que usted ha fortalecido y cómo eso le permite abrir puertas. Y aunque no lo crean, hoy LinkedIn es una de las plataformas donde más se consiguen oportunidades laborales en Colombia. Que eso, digamos, es un estudio que lo ha sacado hace un tiempo una empresa que se ha dedicado a entender estas plataformas y LinkedIn es una empresa perfecta, pero tampoco quiero desconocer el poder de Instagram, porque, por ejemplo, mis grandes mentores y los mentores que yo tengo hoy de mi vida
fueron conocidos en Instagram, y fue porque vieron una historia de que publiqué que estuve en tal evento y que a ellos les pareció interesante, entonces ya me tuvieron en cuenta para otras actividades y otros proyectos. Y como tercero, un plan de networking, un plan de relacionamiento. Y con esto, ¿a qué me refiero relacionamiento? Nosotros tenemos que pensar quiénes son nuestros patrocinadores, quiénes son nuestros aliados y quiénes son nuestros conocidos. Esto lo aprendí en el programa que acabé de terminar de Hombres en Trayectoria Empresarial, que una de las personas que fue a darnos en el espacio nos dijo: usted tiene que tener en cuenta quiénes son sus patrocinadores, o sea, quién lo vende usted cuando usted no está. Quien estando en los espacios más importantes y los congresos más grandes da su hoja de vida porque dice: miren, esta persona tiene tal talento, tal potencial y necesitamos que entre a tal espacio. ¿Quiénes son sus aliados? ¿Cuáles son esas personas que usted tiene ahí al lado que también le sirven como coaching, en procesos de coaching, que lo ayudan, que le colaboran, que también en muchas ocasiones pasan de aliados a patrocinadores, pero que son parte también de ese camino, que lo ayudan a usted a construir ese camino, de identificar? ¿Y quiénes son esos conocidos que usted sabe que, mejor dicho, lo tengo en el tintero, lo vi en una red social, lo vi en LinkedIn, lo vi en Instagram, quiero conectar con él, quiero aprender de él, pero quiero que ese conocido en algún momento se pueda convertir en aliado o hasta en patrocinador? Entonces les dejo estos tres potentes planes de formación que son importantísimos, que es el plan de formación, el plan de comunicaciones y el plan de networking. Siendo así, siendo las 6:31, tratando de ser muy puntual con el tiempo y respetando también el espacio de nuestro invitado especial, Mario. Mario, te damos la bienvenida a este espacio, de verdad, gracias por esta invitación, por aceptar la invitación. Digamos, yo que hago parte de la red de becarios del Chocó, me siento muy feliz de tenerte en este espacio. Y bueno, para iniciar la conversación, la idea es tocar 3 preguntas claves, que es como generar entre nosotros, digamos, todo esto que acabo precisamente de mencionar, estos 3 planes, cómo han impactado tu vida, cómo han impactado todo tu proceso formativo, cómo han impactado tu proceso de relacionamiento. Y voy a iniciar con la primera pregunta, y es: ¿cuál ha sido tu estrategia de formación para ascender a través de todos los roles que has asumido en el mundo empresarial? Bueno, pues primero muchas gracias, Anderson y Liliana por la invitación. Gracias también a los asistentes por tomarse el tiempo para participar de esta charla. Y voy a arrancar por contarles un poco y de manera muy general de dónde vengo y en dónde estoy ahora. Voy a aprovechar para mencionarles un par de momentos importantes en mi proceso de vida, y al cierre de cada uno de esos 3 bloques que mencionaste, me imagino que habrá el espacio para que hagan preguntas, no sé si a través del chat o si les abren el micrófono. Entonces, arranco por contarles: yo soy chocuano de nacimiento, nací en Quibdó, tengo 41 años, soy casado, tengo una hija de 6 años, un niño de 4 años. Viví en Quibdó hasta los 4 años, entonces, y los siguientes 30 años los viví en Bogotá. Entonces, de ahí viene un poco mi acento rolo que pueden identificar. Dentro de esos 30 años, pasé más o menos un año en Estados Unidos, en 2 bloques, casi un poco menos de un año en 2 bloques de 5 meses, y tuve otro bloque de unos 6 meses en Sevilla, España. Luego terminé mi universidad aquí en Bogotá y comencé a trabajar. Pasé mis primeros años de experiencia laboral en los primeros 11 en una multinacional americana de prestación de servicios profesionales y consultoría. Y luego de ese proceso de 11 años, tomé la decisión con mi esposa de mudarnos a Europa. En Europa estuvimos en Luxemburgo durante 2 años, allá nació mi primera hija. Luego, por otro tema de oportunidades, me mudé a Medio Oriente. En Medio Oriente estuve entre Emiratos Árabes y Bahrein, trabajando un poco para Arabia Saudita y Qatar. Y finalmente, los últimos 3 años, estoy de vuelta aquí en Colombia. Tuve una experiencia de unos 2 años largos de hacer algo de consultoría de forma independiente. Y bueno, hace un año volví a vincularme al mundo empresarial, volví a emplearme, dejando un poquito de lado esa apuesta de independencia que tengo todavía ahí por un lado para manejar después. Les voy a contar un poco de mi experiencia académica, y esto conectándolo un poco con la parte de formación. Yo soy ingeniero industrial, como mencionaron, de la Universidad Javeriana, soy magíster en finanzas de la Universidad de los Andes, hice un diplomado en comercio y negocios internacionales también de esa universidad.
Actualmente soy candidato a una certificación que se llama CFA, que es el Chartered Financial Analyst. Es un proceso entre 3 y 5 años que los que estén en el mundo como de banca de inversión y mercado de capitales la consideran la certificación más prestigiosa a nivel, digamos, mundial en temas de banca de inversión. Y espero ahorita en agosto, el 15 de agosto, presentar ese último examen. Adicional a eso, estoy en otro proceso de una serie de certificaciones que estoy sacando, otra que se llama ADIT, que es el Advanced Diploma in International Taxation, y otra serie de certificaciones del Corporate Finance Institute, que son en temas de valoración de empresas, de finanzas personales, de gerencia de la riqueza, de mercado de capitales, de fintech y de las insurtech que llaman también, de inteligencia de negocios y de análisis de datos. Y al cierre de eso seguramente seguiré con alguna otra par de certificaciones. Todo eso, más allá de contarles un poco mi experiencia académica, tiene el objetivo de hablarles de que en mi proceso de formación, el estar estudiando constantemente, el leer mucho, ha sido determinante. Hay una frase que a mí me gusta mucho de este científico francés, Louis Pasteur, que dice que la suerte favorece a las mentes preparadas. Y eso, digamos, habla de que si bien la suerte por definición tiene un tema como de aleatoriedad, hay un componente súper importante que no tiene que ver con lo aleatorio y que tiene que ver con estar preparado y tener la capacidad de reconocer las oportunidades cuando se presentan y tomarlas y haber tenido la preparación necesaria para eso. Ven que la cámara aquí me pasó. Entonces, bueno, y siguiendo con el tema un poco de las frases, hay otra que me gusta mucho también de Charlie Munger, que es el socio de Warren Buffett, que siempre ha estado, digamos, en las listas de top 3, top 5 de los más ricos del mundo con su compañía Berkshire Hathaway. Y él dice, en la vida he conocido a algunas personas muy inteligentes que no leen mucho, pero no he conocido una sola persona verdaderamente culta que no lea. Entonces ahí habla de la importancia de leer constantemente. Entonces, en mi proceso de formación, el tema de leer, y les confieso, aquí les hago una confesión, y yo me volví un ávido de la lectura muy tarde, a los 26, 27 años. A mí yo era de las personas que no le gustaba leer, y si no era un tema académico de tarea o que lo necesitara para mi trabajo, yo no leía. Yo prefería verme una película, me gustan las dos cosas, pero cogí ese hábito de la lectura hace unos 14 años, y créanme que es muy relevante y cambia muchas cosas, cambia muchas conversaciones, y cuando hablemos un poco del tema de networking va a ser interesante también. Luego de eso quiero hablarles también del tema de los idiomas, que ha sido el otro factor importante en mi carrera profesional. Aprender inglés para mí fue súper valioso, aprender en el proceso, en la etapa del bachillerato, y eso me permitió en la universidad, primero, pues, ahorrarme 8 créditos, porque en los primeros 4 semestres se veían, durante 4 semestres, 2 créditos valían la materia de inglés, y era inglés 1, 2, 3 y 4. Eso me permitió saltarme esos 8 créditos y ver otras materias que me interesaban. Entonces, ahí hice Excel avanzado, hice un tema de inteligencia emocional, y bueno, otras selectivas que me llamaban la atención y que pude ahorrarme. Entonces, ahí está, digamos, en primer lugar, un tema económico, que de cierta manera pues me ahorré ese tema, y luego me sirvió también para acceder a un programa que yo recomiendo mucho, se lo recomiendo a mi familia, a mis primos y muchos amigos, que es el hacer una experiencia laboral en Estados Unidos. Hay unos programas de Work and Travel, Work Experience. A mis 19 años yo pude hacer uno de esos, y ese fue el que me dio el segundo gran salto en el tema del idioma. Si bien yo tenía un nivel de inglés que sentía que era sólido, el estar allá y haber ido con un buen nivel me permitió acceder a lo que llamábamos trabajos, los buenos trabajos, que eran esos en los que teníamos interacción con el norteamericano, donde podíamos charlar y practicar, donde teníamos bastantes horas. Entonces económicamente también era súper positivo, porque podíamos hacer, no sé, 8, 10 horas, 12 horas, y yo recuerdo que al hacer el cálculo con la conversión de tasa de cambio en ese momento, en 10 horas de trabajo en un día, yo podía hacer lo que era más o menos mi mesada mensual en la universidad. Entonces, ese tema, el simple hecho de haber tomado el tiempo de practicar una lengua, me dio esa oportunidad de hacer ese tema en la universidad, poder ir a Estados Unidos a hacer ese otro proceso y hacerlo de manera correcta, porque ahí sí fue que verdaderamente pude practicar el inglés. Y ahora sí, finalmente, yendo a la parte de la vida profesional, yo les dije, estuve 11 años en esa multinacional en Colombia. Allí
bueno, aprendí muchos temas, pues digamos, como financieros, económicos, de manejo de negocios, de relacionamiento, y tuve oportunidades pues, de viajar a diferentes países. Luego en Luxemburgo fue lo mismo y ahí tuve la primera oportunidad de trabajar, o el primer reto, digamos, de trabajar en una lengua diferente, porque pues, las lenguas oficiales en Luxemburgo son, son francés, alemán y luxemburgués. Yo trabajaba en inglés, pero pues tuve, digamos que la necesidad de aprender francés para poder pues, para hacer temas adicionales, y eso crea una serie de oportunidades nuevas. Y luego, pues como les dije, finalmente me mudé a Medio Oriente. Allí tuve un cargo también como de dirección de creación de una práctica para una zona que llaman MENA, que es el Medio Oriente y Norte de África. Y bueno, esa fue mi trayectoria profesional. Luego regresé a Colombia, decidí no emplearme más, ya con familia, con unos niños pequeños, tomé la decisión de salir de ser empleado a crear una empresa. Hice ese proceso durante 2 años y medio, me gustó mucho el proceso, logré conseguir una serie de clientes. Ahí empieza todo también un tema de fortalecer el tema de las redes, que lo hablamos un poco más adelante, lo hablaremos en más detalle. Y finalmente pues decidí volver a emplearme debido a que salió una oportunidad pues muy buena, que valía la pena tomar y que de cierta manera, no de cierta manera, me dejaron liderando el equipo para Colombia, lo cual digamos que se conectaba con la red que yo estaba creando y con los negocios que estaba desarrollando. En el caso anterior para mí como empresario, en este caso nuevo para la empresa, pero haciendo, digamos, aprovechando ese volumen y red de contactos que tiene para trabajar en una multinacional grande. Entonces pauso ahí, Anderson, con el tema de formación. En un momento, si quieres, continuamos con la parte de comunicación. Y bueno, abrimos ahí si alguien tiene comentarios, preguntas, o Anderson, si quieres como contracomentar. No, gracias Mario, porque bueno, yo creo que esta charla y lo que nos estás comentando es demasiado motivante, y motivante porque si vemos en nuestras reflexiones anteriores, nos pones un ejemplo perfecto de lo que ha sido para ti las oportunidades, la academia, sobre todo formarte en idiomas, y cómo esas oportunidades, digamos, te han permitido, digamos, tener puentes y tener espacios donde en cierta medida has tenido una de las mejores representaciones de Colombia y del Chocó en el mundo, y de verdad eso nos llena de mucho honor. Y esto ya lo quiero como enlazar un poco con la conversación con los otros 2 puntos, y es cómo la comunicación y la difusión de las oportunidades te han permitido a ti proyectar tu trayectoria profesional, y cómo eso ha abierto puertas. O sea, cómo ha sido ese impacto de comunicar lo que hago, sobre todo para que la gente entienda de que no estamos quietos, sino que estamos haciendo cosas importantes. Claro. Bueno, como yo les conté en el punto anterior, yo soy chocuano y soy hijo de 2 padres chocuanos y de 4 abuelos chocuanos que nacieron en Betés, Amurindó, Condoto y Urama, o sea, chocuanos. Y bueno, nací en el año 1984 y como les dije, en el 88 nos mudamos a Bogotá. Esto es importante porque como el medio chiste que les hice, entre mis amigos chocuanos yo soy el rolo, y entre mis amigos bogotanos yo soy el negro o el chocuano. Entonces, digamos que ese tema de ser el diferente para mí siempre ha sido un arma, siempre ha sido un arma súper poderosa, y cuando yo uso este argumento, he encontrado que la diferencia pues, puede ser un arma de doble filo, y las personas que opinan que es de doble filo, pues el ser humano digamos que de cierta manera está programado para temerle a lo diferente, a lo desconocido. Entonces, ese es digamos que sería el filo negativo, pero el filo positivo es que los que sepa cualquier cosita básica de negocio sabe que el tema está siempre en diferenciarse. Entonces, ahí yo a lo que quiero llamarles la atención es al hecho de que ser negro es una ventaja súper significativa. Muchos se han dedicado a veces a pensar que es que no porque soy negro, pero ser negro es una ventaja grandísima que tenemos porque no tenemos ninguna necesidad es decir, ya está ganada esa batalla de diferenciarse. O sea, en mi caso, en los espacios donde he estado, yo llegué a Iguay y era el único negro. Y después en una empresa de 1.300 personas habían 1 o 2 negros. Entonces, hacer que me vean era una tarea que ya estaba lista. Y lo mismo también en los espacios, hago el ejemplo de los chocuanos porque en el espacio chocuano ocurría igual. El hecho de que uno hablara diferente ya nos llamaba la atención, no digamos, no si positivo o negativamente, eso ya es otro tema, pero llama la atención. Entonces, escuchan, ¿y este qué está diciendo? ¿Qué está haciendo? Entonces, ahí ya la siguiente parte del trabajo no era sino hacer las cosas bien. La gente está pendiente de uno que está haciendo, y si uno se está preparando,
si está estudiando y si tiene ese incentivo por hacer las cosas bien, tiene un camino, un pedazo del camino, digamos, ya ganado. Buenísimo, Mario, buenísimo. Yo creo mucho en el poder de nosotros como personas afrodescendientes. A veces llegamos a espacios donde somos los únicos afros, pero ahí es donde uno demuestra también cómo ese poder de ser afro le abre puertas, y no solamente a uno, sino que también le permite abrir puertas a otros. Entonces yo sí creo mucho en el poder de la comunicación y cómo eso tiene un gran, digamos, impacto en todos los procesos. Sí. Y por último, antes de que pase a la siguiente, te interrumpo, Anderson, porque todavía más sobre el tema de comunicación. Sí. Y quería comentarles también una digamos, como anécdota, pero ya hablando de la comunicación propiamente dicha. Hay una cosa interesante que a mí me pasó en la universidad en los últimos semestres, y fue que pues hicieron una feria de estas de reclutamiento, donde vienen alguna empresa o varias empresas a contar pues lo bueno de la empresa, lo interesante de trabajar allí, la carrera. Y bueno, todos fuimos en ese momento, ya hace 20 años, pues todos muy bien arreglados, con sus hojas de vida en carpetas para ver si se entregaban. Y al final de la reunión nos dieron, en la pantalla pusieron un link con la página de internet de la compañía, y era todo. Al final ustedes deben entrar a la página de internet, hacer clic aquí y buscar las vacantes que hay y aplicar a lo que les interese. O sea, a mí eso me hizo clic en la cabeza, y yo dije, pues, al final las multinacionales todas tienen esa página de trabaja con nosotros, o de Human Resources, sí, bueno, de donde están las ofertas laborales. Entonces yo, digamos que siendo ingeniero y conociendo bien la ley de los grandes números, dije, pues si esto se puede hacer con esta empresa, lo que hice fue un día, en esa época recuerdo que por alguna razón no teníamos internet en la casa, me fui a uno de estos cafés de internet o site que llamaban antes, y pues me fui y mandé, yo no sé si entre 100, 200 hojas de vida. Hice una selección. Yo dije, me gustan las petroleras, me gustan las farmacéuticas, me gustan las consultoras, y yo creo que en estas empresas pues hay como posibilidad de carrera, y apliqué a todos, preparé una muy buena hoja de vida y apliqué a todos. Ustedes saben que pues de 200 hojas de vida, dije, si me llaman a 2, 5, 10 partes, estamos bien. Entonces ahí empezó un poco la estrategia de comunicación muy temprana, y era pues que mi hoja de vida llegue a los sitios donde pueden estar interesados en un perfil como el mío. Vemos que ahí, de una u otra manera, yo tengo que decir, fui pues privilegiado haber salido pues de una universidad de las que, digamos, reconocidas en el país. El tema de haber tenido la posibilidad de estudiar inglés hacía que la hoja de vida estuviera en una posición, digamos, privilegiada para que me pudieran llamar. Y fue muy rápido. Eso yo lo hice una primera semana de diciembre, y en enero yo estaba trabajando ya en la empresa. O sea, fue un proceso pero fue un trabajo de varias horas, sentado, dedicado específicamente a mandar esas hojas de vida. Y bueno, eso quería comentarles. Entonces, y finalmente ya tú mencionaste, voy a hablar un poco más también del tema de LinkedIn y de Instagram, pero pues es básicamente estar en los espacios en los cuales, digamos, te permiten generar el contenido que tiene sentido incluir en cada una de esas redes, ¿no? Entonces tú hablabas, por ejemplo, de incluso en el mismo Instagram. A veces puedes estar publicando únicamente que asististe a una conferencia X en tal ciudad, pero eso hace que la gente que está por ahí se esté dando cuenta en qué es que te estás moviendo. Lo mismo en el caso de LinkedIn. Y en LinkedIn a mí, pues el hecho de participar en algunas conferencias, lo que sea, te permite tener el contenido necesario para publicar en ese tipo de redes. Súper, súper. Gracias sobre todo por ese ejemplo que nos das, que yo creo que es muy motivante. Y con esto, digamos, por último, la última pregunta de la conversación, y es: ¿por qué consideras que el relacionamiento es crucial para cualquier sector, y cómo esto ha contribuido en tu transformación personal? Bueno, alguno de estos estudios que sacó el Harvard Business School, que habla de que en algunos años, que desde hace algunos años, todas las ventas o relaciones de negocios exitosas van a tener lugar basadas en las relaciones. Que los mejores clientes que vamos a tener, o aliados de negocios, van a ser esas personas a las que les caemos bien y las que nos caen bien. Que si uno se enfoca primero en generar la venta, y la venta, llámese venta de un producto o servicio, o venta de uno mismo como persona, mi hoja de vida, que me contraten, más que en el desarrollo y la creación de la relación,
no se va a dar ninguna de las dos cosas, ni la venta ni el trabajo, ni tampoco la relación, porque se vuelve uno, puede volverse uno cansón o pedante porque no está enfocado en el pedazo importante. Eso es una primera cosa que les quería mencionar. Lo otro es, no recuerdo en dónde leí esto, pero ni el autor, entonces ahí les ofrezco disculpas, pero hay alguien que menciona que el tema técnico, el conocimiento, poco a poco se empieza a volver un commodity, a commoditizar. Entonces, hay mucha información. Si vemos solamente al ChatGPT o lo que sea, hay un montón de cosas. Hablamos primero de la importancia de la formación, sí. Pero una vez todos estamos en ese nivel ya de formación, ya donde, no sé, hablemos de el contador, el abogado, el economista, una vez estamos todos ahí, ya todos tenemos ese nivel técnico de conocimiento que de una u otra forma se da por sentado. Todos los que salieron de la Universidad X con el título tal. Lo siguiente es crear esa red que es la que va a permitirte generar la relación. Entonces, el tema es también relacionarse de la manera correcta. Crear ese pedazo primero de la venta, servicio, producto o hoja de vida, y la siguiente parte, generar y crear esa empatía con los interlocutores. Una experiencia también asociada a ese tema, Anderson, que quería comentarles es el otro punto como de inflexión grande en el tema del relacionamiento. En mi caso, los que me conocen de toda la vida, seguramente ni siquiera se acuerdan, pero yo no toda la vida fui una persona tan sociable como soy ahora. Los que me conocen saben que soy muy, muy sociable y conozco muchas personas, pero yo viniendo de una familia grande, tengo 8 tías por un lado, 10 tíos por el otro lado, 17 primos en el lado materno, unos 20 y no sé cuántos en el lado paterno. Vienen después los amigos del barrio, los amigos del colegio, los amigos de la universidad, el par de contactos que hace uno en el trabajo. Entonces, cuando yo entré a trabajar, yo pensaba que pues para mí lo más importante era hacer mi trabajo bien y aprovechar el proceso de carrera y hacer, digamos, meritocracia, trabajar bien e ir ascendiendo de categorías. Entonces, a mí no me interesaba relacionarme mucho con la gente de la empresa. Tanto así que uno de mis... desbloqueamos ahora que se congeló la cámara. Que uno de mis jefes en la oficina me puso como métrica de evaluación digamos, de indicador de resultados, que tenía que asistir al menos al 50% de los eventos sociales de la oficina, ir a los cumpleaños, los almuerzos de cumpleaños, ir que al partido de fútbol, que al asado, y a mí me pareció rarísimo porque yo decía, pues a ustedes qué les interesa si yo estoy, digamos, en las salidas con el resto de la gente. Y tuve un jefe que me decía que eso era súper relevante, yo no lo entendía en el momento, y yo me hice la tarea de hacerlo, de participar en todas esas cosas, me metí al equipo de fútbol de la empresa, y luego, para sorpresa mía, muchos de los, digamos que una de las métricas que yo tenía era generar una serie de clientes, de relaciones de negocios con compañías multinacionales. Muchas de las referencias que me llegaban debido a ese que la gente me conociera. Entonces, digamos, dando por sentado el tema ético, moral, ser buena persona, ser auténtico, el hecho de salir, de relacionarse con las personas, digamos, constituyó un componente súper importante para las relaciones que generaron oportunidades más adelante. Y lo otro que también me pasó fue que en época de pandemia, a mí la pandemia me cogió, digamos, coloquialmente dicho, en Medio Oriente. Yo estaba solo allá, mi familia quedó aquí en Colombia, y yo que estuve 7 meses allá sin poder volver a Colombia, porque yo viajé el 1 de marzo de 2020 y el 15 de marzo cerraron pues el mundo y los vuelos, y pues desde tan lejos fueron 7 meses tratando de volver a Colombia. Entonces yo no trabajaba, pero no tenía nada más que hacer aparte del trabajo, entonces trabajaba, hacía ejercicio, y tomé la decisión de empezar a reconectar con muchos de mis amigos y muchos de mis contactos para charlar, para quemar el tiempo. Entonces, esa acción, digamos que desinteresada o inocente, también generó que toda esa red que digamos que yo había venido construyendo y que no estaba aprovechando y explotando, incluso lo voy a decir de esta manera, permitiera monetizarse, porque al volver de Medio Oriente, yo como volví como independiente, para mí era muy fácil llamar a todas esas personas, conectar con esas personas con las que había hablado hacía unos 6 meses, y es muy diferente esa llamada de alguien que hace unos meses llamaste a ver cómo está, a saludar, no a pedirle ningún favor, a una llamada en frío después de 4 años y decirle, oye, es que yo ahorita estoy vendiendo tal cosa, porque es como me llaman para pedirme favores. Entonces el tema de mantener las relaciones vigentes y de forma desinteresada también fue un diferenciador importante en el tema
de la creación de una red y de la explotación de la misma. Super Mario, ¿no? Ahí nos dejas, digamos, unos componentes importantísimos. Es que si no estamos conectados con el mundo, si no nos relacionamos, si no vamos a congresos, eventos, si no hacemos amistades, pues ahí difícilmente se van a abrir puertas y se van a abrir espacios. Entonces, mil gracias por esta conversación. Pero antes de terminar, por favor, antes de que la gente se vaya, Mario nos tiene una gran noticia, y es que primero les quiero comentar un dato, y es que de los 64 inscritos, el 62.5% son personas desempleadas. Y Mario nos tiene una gran noticia que quiero que él mismo la cuente, y invitemos a todos los que están aquí en este espacio, porque parte de lo que estamos impulsando desde la red digamos, la red de becarios del Chocó, es ver cómo seguimos abriendo puertas para la gente afrodescendiente, sobre todo la gente que está preparada como todos nosotros, y que estamos cada vez creciendo en los diferentes ámbitos. Entonces le doy la palabra a Mario para que nos dé esa gran noticia. Sí, cuando estuvimos preparando esta charla con Anderson y con Liliana, yo les pedí el favor de que me permitiera, bueno, ahí está el link de mi LinkedIn, para que ahí les pido el favor, incluso si Anderson, el que esté compartiendo pantalla, puede abrir el LinkedIn y entrar ahí a mi perfil, es fácil, pues se manda el link, simplemente se manda el link fácilmente, yo se los mando ahorita en un momento, lo voy a hacer al cierre de este comentario. Estoy buscando 3 hojas de vida, una hoja de vida de un abogado, o que esté en octavo o noveno semestre de Derecho, que esté en sus últimos semestres, un psicólogo y alguien que haya estudiado marketing o relaciones. Esas 3 hojas de vida, si dentro de los participantes hay alguien con ese perfil, o si conocen personas que pudieran estar interesadas, les pido que me escriban al LinkedIn, y seguimos la comunicación. Yo les paso mi teléfono y seguimos la comunicación por ahí, porque digamos que una parte importante sí de mi liderazgo, dicho de esa manera, ha sido tratar de aumentar la participación de los afros en el sector privado, y tratar de ser de una u otra manera una especie de modelo de aspiración también, y mostrar que es posible. Muchas veces, en muchos casos, a mí me pasó en el pasado, personas que hablaban de querer vincular afros a su empresa, y hablaban de que pues no los lograban identificar, o que no habían. Necesito un administrador que tenga un nivel intermedio de inglés, y no hay, negro o indígena. Yo decía, pero no puede ser que, o sea, no hay, están por todas partes, pero de alguna manera no se está haciendo la conexión entre el empresariado y las personas que están preparándose para acceder a los cargos. Entonces, pues para empezar tenemos esas 3, y bueno, seguiremos trabajando, Anderson, Liliana, Diana, para que después no sean 3, sino que sean muchas más. Gracias, mil gracias, Mario, porque yo creo que tu complemento, tu experiencia, tu visión, y sobre todo porque terminamos la sesión dando esos 3 tips de la importancia de tener un plan de formación, un plan de comunicación y un plan de relacionamiento, y que tengamos el honor y el placer de escucharte hablar de cómo ha sido para ti esos 3 planes y cómo lo has ejecutado. De verdad nos llena de mucha felicidad, y de verdad gracias. Entonces, bueno, a partir de este momento pasamos al espacio de posibles preguntas, tanto para Mario, en este caso también si hay preguntas por mi lado, la responderemos para tratar de, digamos, esperar estos 5 minutos. Entonces, ahí acaba de alzar la mano Jofairi, si quieres puedes prender tu micrófono y te escuchamos. Buenas noches, Jofairi. Jofairi, perdón, sí. Tranquilo. Bueno, a mí la duda que me surge es que, por ejemplo, ahora Mario manifestaba de que la hoja de vida de él es un poco atractiva porque digamos que viene de una buena universidad, habla inglés, y siempre eso es muy llamativo, y eso lo pone como en un estándar superior a los que no tienen, como por decirlo así, ese manejo o esa experiencia que él tiene. Pero, por ejemplo, yo que no hablo inglés y que por el contrario vengo de la UTC, ¿qué haría yo como para potencializar mi hoja de vida? A mí me gustaría, qué pena Mario, me gustaría iniciar con la respuesta, porque ahí viene algo interesante, y es, mi querida Jofairi, yo también soy egresado de la Universidad Tecnológica del Chocó,
y yo creo mucho en el poder de los egresados de la Universidad Tecnológica del Chocó y que independientemente de que no vengan de universidades que, digamos, en el sistema de acreditación de calidad a nivel nacional, no esté la UTC como la universidad acreditada como se esperaría que lo estuviera, pues yo creo que eso no puede ser una limitante para dejar de creer en tus sueños y en la posibilidad de llegar a los mejores espacios de relacionamiento, sobre todo los mejores espacios donde uno cree que puede llegar. Y con eso te voy a poner un ejemplo perfecto. Voy a poner el ejemplo del caso de la doctora Linédir Inestrosa Cuesta, que ella es abogada egresada de la Universidad Tecnológica del Chocó y estuvo a puntas de ser elegida como magistrada de la Corte Constitucional, porque fue de más de 88 personas que se presentaron a la Corte Suprema de Justicia para elegir al próximo magistrado de la Corte Constitucional. Ella quedó en la terna y es egresada orgullosamente de la UTC. Entonces yo creo que ahí quería iniciar precisamente porque mi mensaje es: no es la universidad, somos nosotros, y yo creo que nosotros merecemos los mejores espacios y que tenemos todo para seguirnos preparando, porque hoy las herramientas las hay. YouTube tiene espacios para aprender, tiene diferentes mecanismos para avanzar en la carrera, pero yo sí quería hacer mención a eso precisamente porque soy egresado de la UTC. Sí, y yo quería agregar, Anderson, que la narrativa, digamos, ese estudio de McKinsey ha ayudado un montón porque lo referencian en muchas partes, el tema de la diversidad. Y como ejemplo, digamos, y es específico en este momento, la hoja de vida del abogado, por ejemplo, que estoy buscando, el socio de una firma norteamericana, que es de las más prestigiosas de Estados Unidos, está aquí en Bogotá, está buscando precisamente un abogado y no quiere que sea de los Andes, el externado del Rosario o la Javeriana, porque la gente... Hace 20 años esto no pasaba tanto, se había comenzado y hace 20 años fue cuando yo estaba aplicando a estos puestos. Hoy en día ha cambiado mucho, entonces sirve también para decir que si los tres perfiles que estoy mencionando no son de esas universidades, mejor. No es una limitante que sea ahí. Ahora, hablas del tema de inglés, el tema del inglés, digamos, no lo tienes en este momento, hay que empezar a trabajar en él porque seguramente no será necesario para todos los cargos, pero seguramente es un diferenciador y un plus que te puede servir más adelante. E incluso también en el caso hubo hace poco también una compañera mía muy buena, contadora, especialista en temas tributarios, era la candidata para un puesto en el Citibank, y el tema, digamos que lo que le faltaba a ella era el tema de inglés, y la compañía estaba dispuesta, debido a sus capacidades, a su trayectoria, a contratarle, a hacer la inversión, me disculpan por el hacer la inversión durante los primeros 6 meses para llevarla a ese nivel de inglés. Entonces, las empresas, digamos que la mentalidad del mundo corporativo ha cambiado mucho en ese sentido, y antes ese tema de la rosca de que el de los Andes y el contrato solo de los Andes era muy fuerte, cada vez se ha debilitado más. Entonces, yo te diría, no te limites con ese tema y quítate ese pedazo de la cabeza de que por no ser de X o Y o Z universidad tienes menos posibilidades. Puede que sea cierto, pero cada vez son más. Y hay que lanzarse, yo les puse el ejemplo de los grandes números, de 100 hojas de vida que mandes, de algún lado te van a llamar si estás buscando algún empleo. Ahí yo les interrumpo un momento, Jofari, y es precisamente la agenda que hemos diseñado en la red, es contar estos testimonios que son reales de chocuanos, que hemos tenido la oportunidad de acceder a este tipo de ofertas laborales y de desarrollar nuestras carreras desde cero. Entonces, es la oportunidad para inspirarte, para tomar lo mejor de estas herramientas que estamos brindándoles y que les brindaremos en las próximas sesiones para que tú diseñes tu futuro profesional, diseñes tu carrera y puedas visionarte a un plan, a 2 años, a 3 años, dónde quieres estar. Maravilloso. ¿Alguien más? Ahí César Andrés Arias tiene la mano levantada y le sigue Yanni Yorley. Muy buenas noches, señor Mario. Me parece muy, digamos, motivante toda la charla que usted nos ha brindado. Especialmente tengo una pregunta, y la pregunta particular es saber si solamente es para digamos, afros que requieren o que quieren, digamos, acceder a un trabajo en lo privado, o también, digamos, un afro que tenga algún emprendimiento o efectivamente quiera, digamos, que ese
emprendimiento venga a desarrollarse. Entonces, digamos que mi pregunta sería más que todo enfocado en eso. Lo digo porque pues con un grupo de afro, nosotros creamos una aplicación y es muy innovador todo. Entonces, quisiera yo saber si solamente es para temas de empleos o también, digamos, como para mirar y fortalecer también el área de emprendimientos que también tiene que ver con el enfoque privado. Entonces, efectivamente sé que el tema de la relación es muy importante porque pues en estos momentos pues gracias a Dios pues yo sí pues estoy laborando en lo público como asesor jurídico del viceministro del Interior, pero si nosotros, como te estoy comentando, creamos una aplicación y somos afro, somos chocuanos, todos somos chocuanos, y entonces está, digamos, un joven que es programador, bueno, yo que soy abogado, pero abogado en Legal Techs, en Derecho Tecnológico, y ahí nosotros fuimos formando pues la aplicación y ajustándola a derecho, pero sí me gustaría más o menos pues saber si también tienen ese enfoque. Si no, pues no hay ningún inconveniente y para todos los que están ahí presentes, pues las puertas también están abiertas ahí en el ministerio. ¿Listo? Listo, pues gracias por la pregunta, César. Lo que mencioné de los 3 puestos son hojas de vida puntualmente para unos cargos, pues para unas ofertas laborales. Ahora, retomando el tema de las conexiones, aquí en la llamada está Verónica Rodríguez. No sé, perdón por sacarte ahí al palo, pero Verónica, y después ya sabremos si hay necesidad de conectar. Pero Verónica está trabajando con una iniciativa bien interesante. No sé si Verónica, porque de pronto lo respondes tú mejor, pero con todo este tema de Tecademics, se conecta bastante más con lo que está hablando César y no con lo que está hablando. Entonces, adelante Verónica, si quieres tú comentar algo. Sí, estaba acá en silencio mordiéndome la lengua porque el mes pasado justamente llevamos a cabo un proceso de selección en el que estábamos buscando fortalecer las habilidades de emprendedores afro en tecnología con un fellowship de una empresa americana, afroamericana, que quiere abrir mercado en Colombia. Entonces estábamos dando pues un proceso de formación, de mentoría y de inversión para jóvenes afroemprendedores en el sector tecnológico. El fellowship dura 2 años. Sin embargo, durante el transcurso de los 2 años, con los seleccionados y con personas de la red, vamos a hacer actividades en Colombia. Entonces ya me uní al grupo de WhatsApp de Red Pensando y por ahí compartiré la información. Y te súper invito a que en 2 años apliques porque el perfil está perfecto. Buenísimo. Bueno, yo creo que Anderson, ahí, espacio para una pregunta más. ok, le damos la palabra a Yorley Perea para poder seguir con el proceso. Hola Mario, gracias por esa charla. Yo tengo una pregunta. Durante tu carrera profesional y el crecimiento que tuviste a lo largo de tu carrera, ¿alguna vez tuviste como el síndrome del impostor? Y si lo tuviste, ¿cómo lidiaste con eso? Y ligado a esa pregunta es, en estas situaciones críticas donde en la vida laboral en muchos casos uno se puede enfrentar con ambientes de hostilidad o compañeros que tratan como de hold you behind o hacer cosas que tratan de atrasarte o cosas que en un ambiente laboral no son del todo caso éticas o de un compañerismo laboral. ¿Cómo lidiaste con esa situación o cómo has lidiado con esas situaciones en el entorno laboral? Bueno, muy interesante pregunta, Jan. Sí, síndrome del impostor, sí, constantemente. Yo me gusta pensar que no, pero las personas que me conocen y por ahí en algún momento tuve alguna conexión con algún psicólogo, parece que tengo muchos temas de perfeccionista y ese perfeccionismo te hace constantemente decirte que no es suficiente nada de lo que estás haciendo, decirte que sí, que no lo hiciste lo suficientemente bien.
pero también está por el otro lado el tema de tener pues su red de apoyo, su familia, sus cercanos, y volver a y seguir tomar ese síndrome del impostor como un impulso a hacerlo mejor cada vez. Entonces yo lo siento constantemente. De hecho, si te soy honesto, en este momento estoy aquí charlando con ustedes y voy a cerrar la llamada y voy a decir como, no, pues esto salió muy mal. ¿Por qué hablé así o por qué no hablé así? No dije tal cosa, esta palabra la dije mal, se me quedó tal ejemplo sin mencionar. Yo voy a salir de esta reunión con seguridad en 5 minutos, cierro y me van a preguntar mis cercanos cómo te fue y yo voy a decir pues regular. Y bueno, yo no sé qué tan bien me haya ido la verdad, pero más allá de eso, el tema es la próxima vez lo voy a hacer mejor. Y eso es lo que me mantiene motivado siempre a capacitarme, a estudiar y a hacer las cosas mejor cada vez. Y el tema pues gente buena y gente mala encuentras en todas partes, eso lo sabemos todos. Pero yo soy también, aparte de perfeccionista, soy un optimista y entonces yo tiendo a no, y ahí cito un poquito este libro de los 4 acuerdos, más allá, aparte de tratar de hacer las cosas lo mejor posible, de expresarse de forma clara, de ser auténtico, transparente con la gente, yo trato siempre de no tomarme nada personal. Todo lo que me pase, pues hay una historia detrás de la persona que esté haciendo o actuando de la manera que esté actuando, y ese no es un problema mío, ese es un problema de la otra persona. Entonces trato de no tomarme las cosas personales cuando hay uno que otro bache. Yo creo que ese sentimiento de optimismo también me ha ayudado a que resbalen algunas cosas, incluso en muchos casos a ni siquiera darme cuenta de lo que pueda estar pasando y vivir tranquilo y seguir trabajando por lo que me interesa a mí. Súper, gracias. Gracias. Súper, Mario, gracias. Bueno, le damos la palabra a Wilber y es la última pregunta para poder ya darle paso como tal a la finalización del espacio. Wilber. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Anderson, un gusto saludarte de nuevo. ¿Me escuchan perfectamente? Sí. Sí. Mario, pues un placer estar en esta charla. Al igual que tú, soy ingeniero industrial, soy especialista en finanzas y pues estoy empezando como ese camino en el cual tú vas bastante pues adelantado. Y pues más que todo mi intervención es para ver si nosotros podemos hacer más. No sé si Anderson nos colabora con eso y pues más adelante podamos charlar sobre algunos temas que yo tengo en mente, que ya veo que tú lo llevas bastante adelantado y pues no sé si se podría establecer, digamos, esa colaboración mutua y sacar todo eso adelante. Sí, ahí está mi cuenta de LinkedIn y yo soy vivo muy pendiente de ellas. Es casi, digamos que esa es mi adicción, lo uso más que cualquier otra red social. Entonces, agréguenme, me mandan un mensaje y yo ahí estoy disponible. Y si tenemos temas que hablar, de una vez pues intercambiamos teléfonos y charlamos. A mí soy un adicto a todos estos temas, entonces, bienvenido. Listo, muchas gracias. Súper. Hola, Adi. Ahí se le abrió el micrófono. Yo creo que se le abrió el micrófono. Bueno, muchas gracias, de verdad, todos los 43, creo que nos mantuvimos en 43, Mario, durante toda la sesión. Esto quiere decir que la gente se quedó, leer hasta las 7 y la gente se quedó mucho más y eso nos alegra mucho. Y bueno, invitarlos a la próxima charla que tendremos el próximo miércoles sobre el desarrollo de habilidades blandas. Recuerden que la red de becarios del Chocó sigue preparando no solamente a las personas del Chocó, sino a las personas que quieren seguir avanzando y quieren seguir creciendo en su carrera profesional y personal. De verdad, Mario, mil gracias por haber compartido este espacio contigo. Fue un honor y me siento muy complacido porque creo que cumplimos con el objetivo de cuestionarnos, pero también hacer esas grandes reflexiones que tú nos brindaste ya con un ejemplo muy real y qué maravilla de verdad este espacio. Gracias a todos y bueno, que tengan una feliz noche. Gracias a ustedes. Gracias, Anderson. Gracias, participantes. Nos vemos pronto, espero. Chao. Muchas gracias por el espacio, que estén muy bien. Gracias. Gracias.